Vamos a grabar. Bienvenidos a nuestra nueva clase de Introducción a la Relatividad General en el segundo semestre de 2021. Y si no me equivoco, es nuestra clase número 19. Estamos progresando rápidamente hacia el final del curso. Y hoy día, quiero compartir los apuntes con ustedes. Hoy día vamos a empezar a estudiar el agujero negro de Schwarzschild. De nuevo, este tema es muy apasionante, pero tiene ciertas sutilezas, así es que por favor, cualquier inquietud que tenga, háganmela saber. Acuérdense, aquí no dejamos a nadie atrás, el que se pierde grita. Entonces déjenme ir a la pizarra un poco. A ver, parece que hay algo en el chat, ¿no? Ah, no, solamente los buenos días. Buenos días. Vamos a ir a la pizarra. Y nosotros habíamos dicho que la situación de la métrica de Schwarzschild describe dos situaciones. Describe la situación de una cierta masa distribuida en una esfera, y la métrica de Schwarzschild describe entonces la métrica, el espacio-tiempo externo, exterior a la esfera que tiene masa m. Por eso es que la métrica de Schwarzschild puede describir el sistema solar, por ejemplo. En este caso la masa m es el Sol. Entonces, por eso algunas veces la métrica que hemos estudiado uno la llama la solución exterior de Schwarzschild. Pero nosotros también hemos dicho que la solución de Schwarzschild puede describir el espacio-tiempo creado por una partícula puntual en R igual a 0. O sea, toda la masa está concentrada en un punto. Toda la masa M está concentrada en un punto. Y nosotros hemos visto que para RS igual a 2M, o sea, RS es el radio de Schwarzschild, que es igual a 2M en las unidades que estamos utilizando. En realidad, RS es GM partido por C cuadrado, si no me engaño, por un 2, lógico. 2GM partido por C cuadrado. Eso es. Y ese radio es especial porque aquí uno tiene un redshift infinito. Infinito. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Es decir, si un astronauta, un valiente estudiante, va cayendo en dirección radial hacia el centro, hacia el origen, y empieza a emitir señales
en tiempo propio regular, o sea, él en su reloj va midiendo cada un minuto y va mandando una señal electromagnética. La señal que emita en este punto, en Rs igual a 2m, en R igual a 2m, la señal que emite en ese punto le va a llevar un tiempo infinito para llegar a cualquier observador exterior. De hecho, nunca va a llegar. Ningún observador exterior va a poder ver esa señal. ¿Se acuerdan que estudiamos eso, cierto? Eso lo estudiamos en detalle. Eso, una cosa que dijimos en ese momento fue que por lo tanto toda esta región interior, está causalmente desconectada del exterior. ¿Qué quería decir con eso? Es que nada de lo que ocurra en esa región verde para R menor que Rs puede ser visto por un observador al exterior. Nada de lo que ocurra en el interior puede ser visto por lo que ocurra por un observador en el exterior. Esto es como Las Vegas, ¿eh? Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que sucede en R menor que el radio de Schwarzschild se queda dentro del radio de Schwarzschild. ¿Ok? Esa es la definición precisa de un agujero negro. Un agujero negro, o sea, se dice que un espacio-tiempo contiene un agujero negro si es que existe una región que está causalmente desconectada con el exterior a esa región. Eso es lo que un agujero negro. Y R igual a Rs define el horizonte de eventos. El horizonte de eventos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Soy un excelente profesor. No les creo, pero en fin. Entonces, déjenme contarles lo siguiente. Cada vez que ustedes tienen una métrica, vamos a suponer una métrica general, digamos, o más o menos general, F de R de T2, si ustedes quieren coloquen el signo menos ahí, más G de R2, más, supongamos, algo esféricamente simétrico. Okay. ¿Ok? Un horizonte de eventos. A ver. Déjenme borrar. Se tiene un horizonte de eventos si existe R igual a R grande, tal que F de R es igual a 0.
¿Ok? De hecho, en la métrica de Schwarzschild, uno tiene que f de r es 1 menos 2m partido por r. Y efectivamente, esto se hace 0 para r igual a 2m. Esa es este es el origen del horizonte, ¿no? Que la parte temporal de la métrica se hace 0 para r igual a 2m. ¿Está bien hasta ahora? ¿Todo claro? Ok. Ya. Sigamos entonces. Vamos a ir a los apuntes. Entonces ya saben qué es lo que define a un agujero negro. Ya saben qué es lo que define un horizonte. Pero vamos a retomar esto desde un punto de vista un poco más tradicional, porque sobre todo en seminarios de divulgación, en charlas de divulgación, en videos en YouTube, cuando se habla de agujeros negros, muchas veces se habla de la velocidad de escape. Entonces vamos a hacer contacto con eso. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con un cálculo ingenuo. Vamos a comenzar haciendo un cálculo no en relatividad general, sino en mecánica clásica newtoniana. Y lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un planeta de masa m y de radio r. Y vamos a suponer que desde la superficie lanzo un objeto con masa m minúscula y con velocidad inicial v. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad mínima, la velocidad inicial mínima con la que tengo que lanzar el objeto para que ese objeto alcance el infinito con velocidad cero? Bueno, eso es fácil. Eso es fácil porque yo sé que la energía cinética es un medio de mv cuadrado y la energía potencial gravitacional es menos gm partido por r. Así es que en el infinito, disculpen los matemáticos, en el infinito esto es 0. Y yo quiero que en el infinito la energía cinética también sea 0, porque yo quiero que la velocidad sea 0 en el infinito. Entonces, la energía total, que es la energía cinética más U, tiene que ser 0. Así es que, por supuesto, si la energía total en el infinito es 0, en el inicio también la energía total tiene que ser 0 porque la energía se conserva, entonces yo tengo esta ecuación de aquí. Y después de altas matemáticas, yo puedo despejar V y obtener esta solución. Y si ustedes se fijan, bueno, yo me puedo preguntar, ¿qué tamaño tiene que tener este planeta con masa m dada? ¿Qué tamaño tiene que tener para que la velocidad de escape sea igual a la velocidad de la luz? Y uno obtiene este valor para el radio. O si ustedes quieren, se hacen G igual a C igual a 1, que son las unidades que estamos usando, uno obtiene R igual a 2M, o sea, uno obtiene el radio de Schwarzschild. Si ustedes
hacen las cuentas, el radio de Schwarzschild para el Sol es algo así como 3 kilómetros. O sea, ustedes tendrían, para que la velocidad de escape de la superficie del Sol sea igual a la velocidad de la luz, entonces el Sol tendría que tener un radio, concentrar toda su masa en una esfera de un radio de unos 3 kilómetros. Ahora, esto es curioso porque si consiguiéramos concentrar toda la masa del Sol dentro de una esfera de 3 kilómetros, entonces no veríamos la luz del Sol porque la propia luz no podría escapar de la superficie del Sol. Entonces, sabiendo física newtoniana y suponiendo que la gravedad afectase a la luz, cosa que en la mecánica newtoniana no era clara, uno podía usar solamente las leyes de Newton, o sea, la ley de gravitación universal de Newton, para predecir que podrían existir estrellas negras, estrellas que no se vieran porque la luz no podría salir de ellas debido a que la velocidad de escape era la velocidad de la luz justamente, o mayor que la velocidad de la luz. De hecho, esta idea de estrellas negras fue levantada en el siglo XVIII por un astrónomo de apellido Mitchell. Y después fue Lagrange el que habló de ellas también. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok. Entonces vamos a hacer un cálculo ahora un poquito más decente porque esto fue hecho en mecánica newtoniana, donde ni siquiera es claro si la luz es afectada por la gravedad. ¿Podríamos hacer un cálculo parecido en relatividad general? Bueno, hagamos el cálculo parecido. Vamos a partir de esta ecuación, que es la ecuación que nosotros dijimos es equivalente a la ecuación de las geodésicas. Y este E cursivo es una cantidad conservada. De hecho, es algo así como 1/2 por la energía elevado al cuadrado. Entonces, esta cantidad tiene que tener el mismo valor en R igual a R como en R igual a infinito. Y en R igual a infinito vamos a exigir que la velocidad sea 0. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando uno hace R igual a infinito, esto se hace 0, esto se hace 0, y estamos suponiendo que la velocidad propia es 0. Por lo tanto, este E caligráfico me queda igual a epsilon partido por 2. Así es que esta ecuación de aquí es nuestro equivalente relativista es portugués, a esta ecuación de aquí. Es nuestro equivalente. Entonces ahora me voy a preguntar lo siguiente, o sea, me voy a plantear lo siguiente. Voy a suponer
que lanzo un objeto, pero lo lanzo radialmente hacia el infinito. Lanzarlo radialmente significa lanzarlo con momento angular igual a 0. Entonces, este término ya no está. Así es que, con eso, ok, y además podemos pensar que el objeto que estamos lanzando es masivo. Supongamos que es un objeto que tiene masa. Si tiene masa, entonces epsilon es igual a 1. Y entonces nuestra ecuación se reduce a esto de aquí. Se reduce a esto de aquí. Y de nuevo podemos preguntarnos cuál es la velocidad de escape. Bueno, la velocidad de escape se resuelve de esa ecuación y encontramos esto de aquí. Y de nuevo encontramos que la velocidad de escape vale 1, o sea, vale la velocidad de la luz, si es que R es igual a 2m. Fíjense que nuestro argumento falla cuando, bueno, nuestro argumento falla cuando se trata de la luz. Hay que refinarlo un poco más cuando se trata de la luz, porque cuando se trata de la luz nosotros no podemos hacer igual a 1, epsilon igual a 1. Tenemos que hacer epsilon igual a 0 y ahí falla nuestro argumento. Eso tiene que ver con que en el caso de la luz no podemos hacer dr a de tau igual a 0 en el infinito, pero ustedes pueden arreglar el argumento para fotones. El caso es que haciendo un cálculo relativista, encontramos el mismo valor para el radio crítico que hace que la velocidad de escape sea igual a la velocidad de la luz. Y encontramos la misma solución de la mecánica newtoniana. Es una coincidencia que tiene que ver con que esta ecuación en realidad tiene la misma forma que esta ecuación de aquí. Preguntas. Comentarios. Ya. Entonces, resumiendo un poco. ¿Sí? Profe, yo no entiendo por qué cuando usted dice que la velocidad del escape es igual a la de la luz, pues digamos esta estrella de 3 kilómetros pues no se puede ver porque su luz no escape, pero entiendo que la luz del sol pues va a salir con la misma velocidad de la luz, ¿no? Entonces, si es igual, ¿por qué no podría escapar? Ok, perfecto. Entonces, en vez de 3 kilómetros, haz una esfera de 3 kilómetros menos 1 centímetro, digamos, ¿no? Ahí ya no puede escapar. Porque Claro. Claro. El límite sería como 3 kilómetros, entonces. Exacto. Ese es el radio límite. ¿Ya? Ahora, justamente ese es el problema que tiene este tipo de cálculos de velocidad de escape. Es que es un poco confuso porque, bueno, la velocidad del escape es justo la velocidad de la luz, entonces la luz podría escapar de ahí. Es justamente eso lo que hace estos cálculos de velocidad de escape un poco confusos y son en ese sentido conceptualmente incorrectos. Por eso es que yo comencé diciendo que la gracia que tiene el radio de Schwarzschild es que esta superficie de aquí, es una superficie
de redshift infinito. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás, nosotros bueno, nosotros calculamos nosotros calculamos el tiempo que le lleva a a ver, vamos a hacer el dibujo. Nosotros calculamos, tenemos aquí la M, aquí tenemos el horizonte de eventos, y tenemos aquí a un astronauta, ahí le vamos a colocar el casco de astronauta para que no se nos ahogue. Y tenemos a este astronauta, a este estudiante tan valiente cayendo hacia acá. Y nosotros calculamos el tiempo que le lleva al astronauta llegar hasta el horizonte de eventos, medido por un observador, digamos aquí está la nave espacial. ¿Cómo dibujamos la nave espacial? Ahí está la nave espacial. No tiene ningún sentido hacer eso, pero en fin, bueno. Aquí está la nave espacial, ahí está la ventana observando. Y este observador que está en la nave espacial va a ver que el astronauta le toma un tiempo infinito llegar hasta el horizonte de eventos. De hecho, nunca lo ve llegar al horizonte de eventos. Mientras que ustedes tienen como tarea, van a tener como tarea dentro de poco, cuando les diga, hagan la tarea, ustedes van a ver que el tiempo propio que le lleva al astronauta, o sea, el tiempo que siente el astronauta que le lleva a llegar hasta el horizonte de evento es finito. Entonces, la nave espacial nunca lo ve llegar al horizonte de eventos, pero el astronauta atraviesa el horizonte de eventos sin problemas. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, justamente porque de S cuadrado menos F de R de T2 más, etcétera, etcétera, justamente porque FR se hace cero en el horizonte de eventos. Esa es la razón. Entonces, efectivamente, el horizonte de eventos define una superficie que separa el interior del agujero negro del mundo exterior. Porque un observador externo, cuando tira algo, va a ver que ese algo demora infinito tiempo en llegar al horizonte de eventos. Y evidentemente nunca lo va a ver atravesar, aunque el objeto atraviesa el horizonte sin problemas. ¿Me doy a entender? Sí, profesor, gracias. Entonces, Sí. claro, entonces todo esto es para decir que esta es la manera correcta de entender el horizonte de eventos. Ese argumento de la velocidad de escape es un argumento más o menos, es para niñitos, digamos. Pero ustedes ya no son niños, ustedes ya saben lo que es una métrica, ya saben lo que es una conexión. ¿Sí? Ahora saben lo que son derivadas de Lie, ustedes ya son grandes. ¿Sí? Entonces, a ustedes les puedo decir que la forma correcta de
definir un horizonte de eventos es aquella superficie donde la parte temporal de la métrica se hace cero. Esa es la definición correcta del horizonte de eventos. Y la definición correcta de un agujero negro es aquella región que está incomunicada con el exterior. Un observador en el exterior no puede ver lo que sucede dentro. Eso es lo. ¿Algo más? Sigamos entonces. Entonces déjenme. Entonces, para entender qué es lo que está pasando realmente en el horizonte de eventos, lo mejor es mirar qué es lo que sucede con los conos de luz. Yo no sé si ustedes se acuerdan bien al comienzo de este curso, cuando vimos relatividad especial, nosotros hicimos un diagrama de espacio-tiempo. Y dijimos que para todo observador aquí en el origen, yo podía trazar rayos de luz. Estos son rayos de luz. Y esos rayos de luz formaban un cono, en realidad. Y como nada puede viajar a velocidades mayor que la luz, el futuro de este observador aquí es todo lo que está adentro del cono de luz. Y el pasado es todo lo que está adentro, pero en esta parte de acá abajo del cono de luz. ¿En qué sentido? En que solamente aquello que estaba dentro de esta región aquí puede haber tenido una relación causal con este observador. Y este observador solamente puede influir en aquellos puntos que están en esta parte del cono de luz. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Eso definía el pasado y el futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comporta esta estructura, pero ya no en el espacio de Minkowski, sino que en el espacio de Schwarzschild? Bueno, vamos a mirar exactamente lo que pasa con los conos de luz. Pero para hacer eso, para poder hacer ese análisis, primero tenemos que aprender cómo construir conos de luz. O sea, tenemos que aprender a hacerlo en el espacio de Schwarzschild. Primero lo vamos a hacer en el espacio de Minkowski, donde sabemos cuál es el resultado. Entonces, para entrenar, vamos a considerar la métrica de Minkowski. Bueno, aquí hay muchas coordenadas. Yo sé hacer dibujitos con 2 coordenadas nomás. Así es que vamos a tomar, sin pérdida de generalidad, vamos a tomar las coordenadas y la coordenada z, la vamos a tomar fijas, de tal manera que de y de z sean igual a 0. De esa manera, ¿qué escribí aquí? Eso debería ser métrica. Así nuestra métrica se reduce a esto de acá. Ahora tenemos que recordar que para la luz siempre se cumple que ds es igual a 0. Por lo tanto, la luz va a cumplir que dt tiene que ser igual a más o menos de x. Yo afortunadamente puedo integrar esta ecuación, o sea, eso hasta yo lo sé integrar, y eso me da 2 familias de soluciones. Una es t igual a x más una cierta constante de integración, y la otra es t igual a menos x más cierta una constante de integración.
estas son en realidad dos familias de rectas, ¿no? A esta familia de aquí la voy a llamar T más, y a esta de aquí la voy a llamar T menos. A T más la voy a representar con color azul, y a T menos la voy a representar con color rojo. Entonces, en el espacio de Minkowski, uno puede hacer este diagrama, donde, por ejemplo, en cada punto, supongamos este punto, yo tengo un cono de luz definido por la línea T más, la línea T menos que pasa por ese punto. Y lo que está en gris es el futuro de una partícula en ese punto de aquí. De la misma manera, aquí tengo el cono de luz para un observador aquí y así sucesivamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, así construyo los conos de luz en el espacio de Minkowski. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero en el espacio de Schwarzschild. En el espacio de Schwarzschild, yo tengo esta métrica. Pero yo me voy a interesar solamente por movimientos radiales. O sea, voy a considerar los ángulos fijos de tal manera que esto es igual a 0. Y así mi métrica se me reduce a esto de acá. Y de nuevo, las trayectorias de los rayos de luz son trayectorias nulas, o sea, cumplen con ds igual a 0. Y de esa forma obtenemos esto de aquí. Esto de aquí todavía se puede integrar. Es un poco más complicado, pero se puede integrar. Y de nuevo, eso me define dos familias de curvas, que son estas de aquí. A la de arriba la voy a llamar T más, y a la de abajo la voy a llamar T menos. A T más la voy a representar en azul, y a T menos la voy a representar en rojo. Ah, cosa curiosa. Fíjense que en cada punto, la curva azul, o sea, T más, está a la derecha y T menos está a la izquierda. Siempre es así. Así yo distingo, así yo sé cuál es el futuro. El futuro está en la dirección en que yo tengo a la derecha azul y a la izquierda rojo. Es siempre así. ¿Ok? Lo mismo va a suceder acá. Entonces, este es el dibujo en el espacio de Schwarzschild. Fíjense que cuando R es muy grande con respecto a el radio de Schwarzschild aquí está en 2. Cada vez, para R muy grande con respecto a 2, tenemos una estructura semejante a Minkowski. Bueno, eso ya lo sabíamos porque sabíamos que en el límite de R infinito, Schwarzschild se reduce a Minkowski. Schwarzschild es asintóticamente Minkowski. Es asintóticamente plano. Entonces tenemos la estructura parecida a Minkowski. Sin embargo, cuando nos vamos acercando al horizonte, si ustedes se fijan, el cono de luz se comienza a hacer cada vez más estrecho. Cada vez más estrecho. Cada vez más estrecho. Hasta que en el radio de Schwarzschild colapsa. Bueno, quiere decir, las dos líneas se hacen una.
En realidad, ese colapso quiere decir que en R igual a 2 solamente te puedes mantener viajando a la velocidad de la luz. Si tú viajas a la velocidad de la luz, vas a dar vuelta te vas a mantener siempre en ese radio. Te vas a mantener siempre en ese radio. No va a variar tu posición angular, tu posición radial. Ahora, el colapso realmente, que las dos líneas se degeneren, eso es un problema de las coordenadas. Las coordenadas que estamos utilizando no son buenas para retratar ese punto. Pero hay una cosa curiosa que sucede en R menor que el radio de Schwarzschild. ¿Qué es lo que ocurre ahí? O sea que las líneas, en vez de ir a las líneas son las que van, en vez de ir a la derecha, van a la izquierda. Exactamente. Entonces, acuérdense, el futuro siempre está delimitado a la derecha por una línea azul y a la izquierda por una línea roja. En este caso, el futuro está pintado aquí de gris. El futuro de una partícula aquí es gris. Entonces, fíjense que R ahora se ha tornado una coordenada temporal. De hecho, eso lo podemos ver en la propia métrica de Schwarzschild. Vamos a comparar. Voy a escribir solamente en la parte espacial, solamente voy a escribir la parte radial. Minkowski es así. Menos dt2 más dx cuadrado. Nosotros sabemos cuál es la coordenada temporal, no porque se llame t, sino que porque contiene este signo menos, porque es negativa. Por eso sabemos que ese es el tiempo. En Minkowski, perdón, eso es Minkowski. En Schwarzschild tenemos esta métrica. Pero esto de aquí es negativo si R es mayor que 2m, pero es positivo si R es menor que 2m. Y de la misma manera, esto de aquí es positivo si R es mayor que 2m, pero es negativo si R es menor que 2m. Entonces lo que hemos concluido es que en la región interior R es la coordenada temporal, o si ustedes prefieren, se comporta como un tiempo. ¿Capich?
Preguntas, comentarios. ¿No? Nada. ¿En serio no hay O sea, comentarios? ¿Sí? O sea que es muy raro más que nada, no sé, es como difícil interpretar eso de que prácticamente que la posición se vuelve tiempo y el tiempo posición. Es raro, O ¿no? sea, Claro, claro. debe haber Pasa. como un mecanismo como más claro que diga eso de solamente como de la métrica por los signos, o es como Bueno, pero lo que solo sucede es que nosotros estamos acostumbrados a pensar al tiempo y al espacio como cosas absolutamente distintas. El tiempo, el tiempo es algo como etéreo para nosotros, algo que transcurre, mientras que el espacio es más concreto porque nosotros sentimos las distancias, sentimos el espacio, sentimos, entre comillas, tenemos una visión del espacio y nos podemos mover libremente en el espacio. Y en el tiempo no. Entonces lo pensamos como radicalmente distintos. Pero toda la enseñanza de la relatividad es que el tiempo no tiene una naturaleza tan distinta del espacio. Son simplemente direcciones distintas en el espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces no tiene nada de raro, en el fondo, que en cierta región lo que yo llamaba espacio pase a ser tiempo. ¿Mm? Sí, es raro igual. Igual es raro. Igual es raro. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? El significado de esto es que en el interior del agujero negro, R transcurre como afuera transcurría T. Y uno no puede dejar de viajar al futuro. Uno siempre, aunque no haga nada, está viajando hacia el futuro. Bueno, en el interior del agujero negro, aunque tú no hagas nada, tú vas a viajar, tú estás viajando hasta a tu futuro. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, el futuro es inevitablemente R igual a 0, donde hay una singularidad. Y ahí acaba el tiempo. Y ahí se terminó el tiempo. Ahí se murió el tiempo. No hay nada después de eso. Se acabó el universo. Ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Profe, Medio tengo una dramático, duda. ¿no? ¿Ah? Tengo una duda. A ver, Que si se termina el universo, o sea, ahí, ¿qué se supone que, o sea, dónde se supone que está el universo si es que se termina? o sea, se termina el universo en el sentido de que tú llegas a la singularidad y no hay un después de eso. Tú llegas a R igual a 0 y 0 es el menor valor que puede tener la coordenada R. Además, tú ahí encuentras una singularidad, así es que no puedes pasar de ahí. Ahí se termina el tiempo, se termina la existencia ahí. No hay nada después de eso. En ese sentido se termina el universo. ¿Hay alguna posibilidad de que el universo funcione de otra forma después de esa singularidad? Bueno,
nosotros estamos haciendo el análisis en el marco de relatividad general. Lo que tú podrías interpretar esto diciendo, bueno, lo que realmente está diciendo este resultado es que relatividad general falla en R igual a 0 porque predice una singularidad y necesitamos una mejor teoría para ver qué pasa en R igual a 0. Entonces, una posibilidad es que efectos cuánticos hagan desaparecer R igual a 0 o que nuestro sector gravitacional sea incompleto y necesitemos una teoría un poco más amplia para poder describir lo que pasa aquí. De hecho, hay teorías en que la gravitación, donde el espacio-tiempo, además de tener curvatura, tiene torsión. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de la torsión? Que es la parte antisimétrica de la conexión. Bueno, en teorías como esas, uno en ciertos casos puede deshacerse de la singularidad que hay en R igual a 0. Pero son teorías alternativas. Eso ya no es relatividad general. ¿Contesté? Sí. ¿Más preguntas? Entonces, igual como que, o sea, pensando en lo que se dice como del Big Bang, de que estaba como esta partícula que contenía toda la masa del universo y toda esa cuestión, entonces prácticamente como que de ahí igual se puede ver un poco como el problema de cómo ocurre el Big Bang, ¿o no? Bueno, Porque ahí tienes una prácticamente de que toda esa masa está dentro de esta zona de, ¿cómo se llama? De un horizonte de eventos. ya, ok. Aquí vamos a entrar en cosas interesantes. Bueno, nosotros, yo creo que tal vez la próxima semana vamos a empezar a estudiar cosmología. Y ahí vamos a empezar a ver, vamos a entender lo del Big Bang, ¿no? Dónde está la singularidad en el Big Bang y todo eso. ¿Ok? En el Big Bang es un poco distinto porque la singularidad está en el pasado, en nuestro pasado. Aquí la singularidad está en el futuro. Pero por otro lado, me van a hacer decir cosas de las cuales me voy a arrepentir después. Pero sí. Ya. Nuestra métrica de Schwarzschild, obviando los ángulos, la parte angular, es esa de ahí. Entonces nos vamos a dedicar nos vamos a dedicar a R menor que 2m. En R menor que 2m entonces, si ustedes quieren, lo podemos escribir así, la métrica. Claro. Eso va a ser
Ok, eso va a ser positivo. Y esto lo podemos escribir como menos. Menos 1 sobre 2m menos r menos 1 de R2. Entonces así vamos a hacer explícito que R es la constante R es la coordenada temporal, ¿no? Pero fíjense que como ahora R es el tiempo, nuestra IT indica espacio. Fíjense que la métrica ya no es estática en el interior del agujero negro. La métrica de Schwarzschild es estática solamente en el exterior del agujero negro. En el interior no es estática, porque depende de R, y R ahora indica la noción de tiempo. Y de hecho, fíjense que el espacio, eso de aquí, el tamaño del espacio va creciendo en la medida que R se va acercando a 0. Si ustedes lo piensan, lo ven, esto de aquí va creciendo, la distancia aquí, la distancia entre la línea roja y la línea azul va creciendo en la medida que nos vamos acercando a 0. Entonces, desde el punto de vista de la partícula que está cayendo acá, es como si hubiese un universo en expansión. ¿Me doy a entender? Sí. Y de hecho, hay gente que ha llevado esta idea un poco más adelante y se ha preguntado si acaso nuestro universo en expansión no es el interior de un agujero negro en un universo mayor, digamos. Pero eso es especulación. No digan que yo dije que nosotros vivimos en el interior de un agujero negro. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho simplemente que la solución interior de Schwarzschild tiene características que la asemejan a una solución cosmológica. Y que hay gente que ha llevado esa idea más adelante y se ha preguntado si acaso nuestro universo no es el interior de un agujero negro. Pero eso es especulación. ¿Ok? Sí, profe. Ahora, esto es distinto. El comportamiento de la solución de Schwarzschild en el interior del agujero negro es distinta a la de nuestro universo. Nuestro universo parece ser homogéneo e isotrópico. Ustedes pueden convencerse que la solución interior de Schwarzschild no es isotrópica. No es isotrópica. Eso. Así es que
eso es, yo creo, suficiente por el día de hoy. Yo creo que esto les da materia para pensar suficientemente. La próxima clase, el jueves, lo que vamos a ver es otro tipo de coordenadas que me van a resolver este problema aquí en R igual a 2m. Y nos van a convencer efectivamente que la noción de tiempo y la noción de espacio cambian al interior del agujero negro. Y van a aparecer algunas sorpresas que no se las voy a adelantar para no ser spoiler, ¿no? Pero se vienen sorpresas para la próxima clase. Así es que afírmense los cinturones. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, una duda. ¿Sí? Supone que la segunda tarea debería, ¿como para cuándo es? La voy a anunciar. Ah, ya. Es que en la segunda tarea quiero, a ver, yo quiero darle solamente 2 tareas a ustedes, 2 tareas un poquito largas. Ya. Entonces, en la próxima tarea quiero incluir un ejercicio de este capítulo, que es el de integrar una cierta ecuación, y junto a eso quiero incluir algunos ejercicios de cosmología. Ya. Entonces, cuando veamos cosmología, ahí les voy a dar la tarea, ¿ok? Ya, ya. Gracias, profe. De nada. Pero no sé, a ver, voy a parar de grabar aquí por si tienen alguna duda que no quieren que sea grabada. No sé, es que me despido.